recuerden, temática a trabajar, solución de triángulos rectángulos. Vamos a hacerlo por Pitágoras, los del inicio, y vamos a hacerlo por ley de seno y coseno. Vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia entre hacerlo por Pitágoras, entre hacerlo por ley de seno y coseno, perdón, ley de seno y coseno no, aplicando seno y coseno. Recuerden que ley de seno y coseno es para los oblicuados. Bueno, entonces voy a empezar a compartir. Ustedes me dirán, por favor, si se ve, si les estoy empezando a compartir desde el iPad. Sí, sí, señor. Muchas gracias por confirmar. Bueno, entonces, lo que nosotros vamos a hacer será solucionar triángulos rectángulos. La solución de esos triángulos rectángulos, digamos que tiene un inicio y es reconocerlos. Le podemos preguntar, por ejemplo, a Luis Miguel. Hola, Luis Miguel, buenas noches. Cuéntanos cuáles son los triángulos rectángulos. Recuérdanos, porque ya lo sabemos. O alguien que nos recuerde, de pronto Shirley. Hola, Shirley, William. Juan David como que se iba a atrever y después le dio como miedo. Juan David, adelante. Profe, pues son los que cuentan con un ángulo de 90 grados, podría decirse también. Listo, eso es. Tienen un ángulo de 90 grados. Este dibujo es pésimo, pero digamos que nos va a permitir reconocer este ángulo de aquí como un ángulo recto. Quiere decir que tenemos un ángulo de 90 grados. No nos importa cuánto vale este de aquí, que además de todo lo vamos a llamar A mayúscula, y este de aquí que lo vamos a llamar B mayúscula. No nos importa cuánto vale, pero lo que sabemos es que el otro ángulo diferente a A y a B es un ángulo de 90 grados, por eso es un triángulo rectángulo. Listo. Recuerde además que una proyección de ese mismo triángulo le genera a usted este rectángulo, ¿no? Le permite completarlo. También puede ser una razón para llamarlo triángulo rectángulo. Otra característica que tenemos aquí es precisamente que el lado más largo lo llamamos hipotenusa y que los otros dos sencillamente los vamos a llamar B y A. Ese B y A son los catetos que luego vamos a denominar catetos opuestos o adyacentes. Luego de hacerlo aquí, digamos, en esta pizarra de esta aplicación del iPad, vamos a pasar a hacerlo a Word. Vamos a ver cómo ponerlo en el editor de ecuaciones, aunque pues estoy casi seguro de que ustedes ya lo saben trabajar muy bien desde la tarea anterior. Listo, entonces, ¿en qué casos podemos nosotros aplicar el teorema de Pitágoras? ¿Quién me echa una manito ahí con la respuesta a esa pregunta? ¿De pronto, Willington? Eso es, no, eso sí, es A cuadrado más B cuadrado igual a C. Listo, ¿cuándo aplicamos eso? O sea, lo que queremos dejar hoy súper claro es eso, ¿cuándo lo aplicamos? Que yo vea un triángulo rectángulo y diga, ah, pues Pitágoras. Cuando estamos buscando el ángulo del triángulo rectángulo. Cuando estamos buscando el ángulo. En realidad, nosotros vamos a utilizar el teorema de... Señor. Pues iba a decir, es cuando tenemos un ángulo y necesitamos buscar el lado opuesto. Entonces ahí tendríamos que utilizar el teorema de Pitágoras, es lo que entiendo. Ok. Bueno, digamos que no están, digamos, del todo equivocadas las respuestas, pero si tuviéramos que buscar una así como un poco más precisa, diríamos que nosotros vamos a utilizar el teorema de Pitágoras cuando conozcamos dos de los tres lados del triángulo y necesitemos encontrar ese tercer lado. Es decir, cuando yo desconozca A, por ejemplo, yo no sé cuánto vale A, pero sé cuánto vale la B y cuánto vale la hipotenusa.
Si de esas tres cosas yo desconozco la A y digamos que conozco la B y la H, o la hipotenusa y el otro cateto, voy a utilizar Pitágoras. Tengan eso muy claro. O de pronto, pues, no sé, cambiamos un poco, entonces no es que yo ya conozca A y B, sino que de pronto, perdón, que no las desconozca, sino que conozco A y B y de pronto desconozco la H. Si funciona así, también para Pitágoras sería correcto. Es decir, siempre que de los tres lados desconozca solamente uno y además, digamos que no interfieran los ángulos. Miren que aquí todavía en Pitágoras no tenemos nada que ver con los ángulos, solamente con los lados, con los dos catetos, A y B, y con la hipotenusa o el lado más largo del triángulo, que es H. ¿Hasta ahí todo bien o hay alguna pregunta? Bueno. Todo claro, tutor. Muchas gracias. Bueno, entonces continuemos. Resulta y pasa que por ahí Juan nos decía que hay una ecuacióncita que nos dice que la hipotenusa es igual, bueno, la hipotenusa al cuadrado, en este caso va a ser igual a A cuadrado más B cuadrado. Esa vendría siendo nuestra ecuación del teorema de Pitágoras. Ella tiene alguna adaptación cuando nosotros no necesitamos encontrar la hipotenusa, sino que necesitamos calcular un cateto. Cualquiera de los dos puede ser A. Si ustedes despejan de la ecuación anterior, encontramos que ahora elevamos la hipotenusa al cuadrado y le restamos lo que vendría siendo el otro cateto, que es B al cuadrado. Ojo, porque muchas veces he encontrado que ya al final, cuando ya tienen la respuesta, se les olvida sacar la raíz. Eso que estamos planteando es para encontrar los valores de los lados elevados al cuadrado, pero es necesario sacar la raíz cuadrada al final para poder dar la respuesta. Si ustedes se dan cuenta en ninguna de estas expresiones, tenemos en cuenta los ángulos. Si el problema tiene los ángulos, vamos, si usted tiene una situación, problema en la que le están dando los ángulos, probablemente el teorema de Pitágoras solamente le sirva como de apoyo, porque en realidad lo que usted va a tener es que aplicar la solución muy probablemente por razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Si no, pues vamos a utilizar esto rápidamente. Bueno, entonces vamos a practicar un poco. Voy a borrar esto. Espero que ustedes allá muy juiciosos, además los que están enfrente del computador, estén listos ahí con el editor de ecuaciones de Word. Y vamos a empezar a tener algunos valores. Entonces imaginémonos que la hipotenusa vale 7 unidades, 7 metros, centímetros, lo que sea, 7 unidades de longitud. Y voy a decirles que A vale 3. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer hoy será encontrar el valor de B. Quiero que por favor lo escriban en el chat. Muchas gracias. Recuerden que aquí se trata de que usted intente desarrollarlo, hágalo. Ah, que está muy fácil, que yo ya sé, no importa. Hágalo, participe, escríbalo en el chat. Bueno, Diana nos acaba de escribir que es 6.3. Por ahí alguien en el grupo de Skype está escribiendo que si ya ingresamos.
Fabián dice que no lo debe ingresar. Bueno. $6.32 pone Daniela. Juan pone 4. Omar 4.58. Luis pone 4. Bueno, se está dividiendo ahí un poco la cosa entre el 6.3 y el 4. Miremos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, bueno, se supone que la solución a este problema viene dado por lo siguiente, es decir, que b cuadrado va a ser igual a la raíz de 7 cuadrado menos 3 cuadrado. Entonces, que b cuadrado es igual a la raíz de 49 menos 9. ¿Sí o no, Diana? ¿O cómo lo hiciste? Sí, señor, así fue, así la hice. Exactamente así, listo. Entonces, Sí, señor. Entonces te quedó mal. No, mentiras, te quedó bien. Entonces, Gracias, profe. Esto nos daría la raíz de 40. Y la raíz cuadrada de 40, ay, mentiras, es que aquí ya no es al cuadrado. Si lo pongo así, ya estoy cometiendo un error. Ese sí es solito. Bueno. Entonces, la raíz cuadrada de 40, ¿cuánto es? Ahí vamos a encontrar el valor que Diana y otros compañeros ya nos han compartido. ¿Listo? Diana escribe que sí. Entonces, exactamente la raíz de 40 aquí en mi calculadora me da 6.3245. De números, entonces 6.32 es la respuesta que de manera acertada, pues Daniela, Lida, Willington y John Freddy y otras personas colocaron. Yo pienso que a quienes les dio 4 punto algo o 4, yo creo que ellos probablemente cometieron un error. Yo quisiera saber cuál es el error, porque además es un error común. Luis Miguel o Juan David, cuéntenme por qué el error. Pues para que sus compañeros no lo vayan a cometer. Juan. ¿Puedo decir algo, profe? Sí, claro, adelante. Pues creo que, o sea, b tiene que estar al cuadrado para poder sacar la raíz de b al cuadrado y la raíz de 7 al cuadrado menos 3. Me perdí ahí un poquito. Es decir, b tiene que estar al cuadrado para que ¿qué? Para que se pueda sacar 7 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ah, listo, mira. Lo que pasa es que yo le quité el cuadrado de aquí porque ya ubiqué esta raíz cuadrada. ¿Sí lo ves? Entonces, por eso ya de una vez le quito el cuadrado. Porque es la manera en la que quitamos el cuadrado. Es decir, cuando tú tienes esta expresión, como si tuviéramos que hacer todo el procedimiento completo, Sí. si yo quitara toda esta expresión y lo dejara como me estás diciendo así, el siguiente paso, ¿cuál es? Es sacarle raíz cuadrada a este lado de la expresión y a este otro lado. Entonces estos dos terminan cancelándose y me queda que b es la raíz cuadrada de lo que está al otro lado. Por eso les decía hace un rato que la mayoría enfocan los errores en eso, en no sacar la raíz cuadrada al final.
Entonces, no solamente tenemos que elevar los valores de los lados al cuadrado, sumarlos o restarlos, sino que al final tenemos que sacar la raíz cuadrada para poder obtener el valor de verdad. En este caso, pues, de 6,32. ¿Listo? Bueno, vamos a darle. Yo no sé, ¿estas cosas ustedes les toman pantallazo, apuntes, algo? Y por mi parte, yo voy tomando apuntes en un cuaderno. Listo, no, eso hay que hacerlo porque si no, imagínate después, cierto, ¿cómo fue que dijo el profe en el CIPAS que tocaba hacer? Te toca verte otra vez el CIPAS, abrir la grabación. Bueno, en cambio aquí, si lo hacemos de esta manera, pues estamos muy juiciosos y lo tienes ahí a la mano. Vamos a darle a el valor de 2,5. Vamos a darle a B el valor de 3,2 y rápidamente me dicen, por favor, cuál es el valor de la hipotenusa. En el chat también. Bueno, entonces la solución sería de la siguiente manera. Voy a poner aquí la hipotenusa que va a ser igual a la raíz de 3,2 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Tiramos un poquito ahí más la raíz. De esa manera lo solucionamos. Ese planteamiento, listo. Es muy fácil en realidad, entonces la hipotenusa va a ser igual a, ¿cuánto será? 3,2 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. Me da 16,49. 16,49. Y la raíz de 16,49
Ustedes sí están utilizando la calculadora, el recurso ese que les compartí en el CIPAS anterior, ¿no? 4.06. Les decía, no sé si me escucharon, que en el chat vi, digamos, vi un 2.17 y ese 2.17 pues tiene ya un inconveniente. No sé si esa parte me la escucharon, creo que no. Y es que si ya uno le da 2.17, uno ya pues sabe que comete un error, porque recuerden que la hipotenusa es el lado más largo. No puede dar 2.17 si aquí, por ejemplo, tengo uno de 3.2. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar a plantear un problema de estos en GeoGebra. Vamos a plantear exactamente este que tengo aquí. Listo, de un cateto con 2.5 y el otro con 3.2, y vamos a ver cómo desde GeoGebra podemos resolverlo. Voy a dejar de compartir desde aquí. Y voy a empezar a compartirles desde el computador. ¿Están viendo estoy presentando algo? No, todavía no. No, no, señor. No, señor. No sé por qué. Ahora no me deja. Regálenme un momento porque no sé por qué no me deja presentar esto ahora en la pantalla. Ya, ¿sí? Sí, señor. Bueno. No sé si Microsoft Teams ha estado como molestando un poco. Bueno, entonces, yo ya había ubicado estos puntos, pero los voy a borrar para que podamos hacerlo como bien. Tenemos dos catetos, 3.2 y 2.5. Si ustedes tienen que, digamos que, tratar de darle solución a un triángulo con características similares, lo que yo esperaría en la comprobación por parte de GeoGebra es lo siguiente. Primero vamos a ubicar uno de los lados. Si ustedes de pronto en sus apuntes recuerdan que B vale 3.2, puede ser que B lo coloquemos sobre el eje X. Recuerden que para ubicarlo es muy sencillo. Pueden así a ojo ir dando zoom y poner el 3.2, ¿cierto? Que viene siendo por aquí. O para estar seguros, simplemente aquí ponen igual, ponen en X 3.2,0. Y recuerden que GeoGebra de manera inmediata les ubica el punto. Bien. Recuerden que ya del punto 0, 0, es decir, del inicio hasta este punto que acabo de ubicar, encontraría 3.2. Ya lo otro que puedo hacer es desde aquí tratar de darle como el punto de intersección. ¿Listo? Otro punto que yo puedo poner aquí es simplemente, digamos que quiero que conserve el 3.2 en X, pero ahora lo quiero subir. ¿Lo quiero subir cuánto? El 2.5, que es lo que vale el otro cateto. Entonces simplemente le doy 3.2, pero ahora con 2.5. Y automáticamente ya me está mostrando el punto B. ¿Hasta ahí bien?
Bueno, ahora lo que voy a hacer es ubicar otro punto, 0, 0, y ya podemos sacar, digamos que los segmentos o lo que nosotros queramos. Por ejemplo, podemos marcar acá intersección, y entonces le voy a dar intersección entre estos dos ejes, y ahí ya me marca el punto C. Ya se generó mi triángulo rectángulo. Para este tipo de problemas, recuerden que no interesan los ángulos, por lo menos los que vamos a resolver con Pitágoras, y ya pues simplemente sacamos uno de los segmentos para poderlo llevar. Ese segmento, a ver, ¿dónde lo tengo? Por acá. Ya no lo encuentro. Y no sé por qué. No, este no me sirve, ¿sí? A ver. No sé por qué me está mostrando GeoGebra así tan feo, pero se supone que aquí ya debería decirme cuánto vale ese costado. Ah, ya está. Pero no, esa no es la línea que quiero sacar, no es un vector, sino es un segmento. Pero ahora no sé por qué no lo puedo sacar. Ustedes lo están desarrollando en su computador, me imagino. Ahí pueden intentar, por favor, poner el segmento y decirme cuánto les da. Si, no sé por qué empecé a compartirlo así y ya no me dejó hacerlo. Permítanme un momento. Por favor, traten de sacar ahí el segmento y ya continuamos. Bueno, aquí ya lo tengo. Teníamos los puntos, lo voy a poner rápidamente. 3.2 con 0. 3.2 con el 0. Y les dije que podían ponerlo también como 3.2, 2.5. Y el otro lo teníamos como una intersección entre esta y esta. Y ahora sí podemos sacar acá simplemente un segmento de estos para darnos cuenta de que F vale 4.06. Ahí ya nos salen todos los segmentos. Muy sencillo. El problema es no abrir el GeoGebra clásico, sino abrir el graficador. Y ahí es un poquito más complejo. Por lo menos yo no lo manejo de la misma manera, estoy más acostumbrado a este. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta de cómo comprobarlo de pronto en GeoGebra? Tutores, que no sé si mi internet está muy lento, pero no entendí cómo colocó las intersecciones y los segmentos. Tranquila, lo voy a volver a repetir, ¿vale? Muchas gracias. ¿Entendiste lo de los puntos? Lo de Sí, cómo se señor. ubica este punto y Les cómo quedó se ubica como... este. Sí, señor. Listo, entonces mira, para ubicar el punto 0, 0, pues puede ser muy fácil. Puedes ponerle aquí un punto y darle aquí en 0, 0.
Entonces, mira, te dice que la intersección de X y Y, o lo otro que puedes hacer es poner aquí, darle intersección, darle en el eje X, en el eje Y, entonces ya te muestra el punto. ¿Sí lo ves? Entonces es lo mismo, Sí. son dos maneras diferentes de hacerlo. Y ya, cuando tengas los 3 puntos, simplemente vas aquí y le das el segmento. Entonces le das clic sobre el punto C y lo llevas hasta el punto B y le das clic y ya te aparece que F vale 4.06. Si quieres seguir haciendo lo mismo, pues bueno, le das clic en el punto A, luego en el punto B y aparece que G, él automáticamente, digamos que va dando los nombres y va asignando valores, da 2.5. Y el otro, pues es el segmento H, que viene siendo el que ahora vale 3.2. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, 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 señor, ya me quedó más claro. Muchas gracias, doctor. Listo, Lía. Esa es la idea, que siempre pregunten. Bueno, así pues es muy sencillo comprobarlo. Realmente yo creo que más se demoró uno haciéndolo en el editor de ecuaciones de Word, que es lo que les voy a compartir ahora, que en esto. Voy a dejar de compartir aquí para intentar hacerlo desde el editor de ecuaciones de Word. Un momento y hacemos el mismo ejercicio. Bueno. Hay una razón por la cual no me deja compartir y no sé cuál es. No tengo ni idea por qué. Bueno, mientras busco la manera de poderlo compartir, porque no sé por qué no me deja compartirlo, vamos a empezar con la explicación de lo que vendría siendo la aplicación ya de ley de seno y coseno en la solución de este tipo de problemas del triángulo rectángulo. Sí, adelante, John. Tutor, qué pena, es que quisiera saber dónde sale ese valor 0 del punto A y por qué al punto B se le asigna el valor 2.5. Listo, espérame un segundo, ya lo comparto nuevamente. No me deja compartir solamente las pestañas de internet. Bueno. ¿Ahí lo ves? No, aún no. Está cargando. Listo, ahora sí. Listo, entonces me decías que por qué se le asigna este punto 3.2 y 0. Sí, porque a la se le asigna ese 0. ¿Dónde sale ese 0? Mira, lo que yo estoy buscando es encontrar un segmento que mida el 3.2, que es el cateto B que yo tenía ya en el triángulo. Entonces, para que esto mida 3.2, pues lo primero que yo hago es decir, mire, voy a buscar un punto que esté en 3.2 en X, pero que esté en 0 en Y, es decir, que esté sobre el eje. Eso con el ánimo de facilitarme la vida. Yo podría ponerlo, digamos, no en 0, pero podría ponerlo en 1. Si yo lo pongo en 1, necesitaría también poner los otros en la misma altura. Es decir, por ejemplo, necesitaría el punto B, ya no lo puedo poner en 3.2 con 2.5, sino necesitaría ponerlo en 3.2 con 3.5, para que esta distancia de aquí también valga 2.5. Y el valor del punto C ya no estaría puesto en el 0, 0. Necesitaría también cambiarlo a qué valor.
Este lo voy a borrar y voy a poner un punto. Pero el punto para que se me genere el triángulo tendría que estar ahí. Entonces, en realidad, usted lo puede poner en cualquier lugar, en el lugar que usted quiera, siempre y cuando respete esto, que de C a A vale 3.2, que de A a B vale el segmento G, que es 2.5, y que pues tenemos acá la hipotenusa. Lo que pasa es que es mucho más sencillo y mucho más simple cuando ponemos A y B sobre el eje X. Por eso es que yo le asigno aquí desde el comienzo el valor de 0 en Y, para que queden puestos sobre el eje X. ¿Me entiende? Ah, ok, siempre y cuando se maneje en la misma altura, se podría decir que puede colocar cualquier valor después de la coma. Siempre y Claro, cuando se maneje en la misma altura en el punto A y en el punto B. sí, que tú garantices que de A a B está el 2.5, ¿sí? Lo que pasa pues es que esta es como la manera más sencilla la que les estoy mostrando, pero pues ahí ya son ustedes los que lo pueden plantear diferente. Inclusive si lo quieres plantear para este lado, no lo quieres plantear para allá, sino lo quieres plantear para el otro lado, pues ¿qué puedes hacer? Pones un punto que sea menos 3.2,0 y lo ves. Y ahora si lo quieres plantear hacia arriba, pues mantienes el mismo valor en X, pero cambias el valor en Y. Entonces pones algo así como menos 3.2 y coma 2.5. Y puedes hacer exactamente lo mismo. Pero ahora pues un triángulo digamos con una ubicación diferente. Pero pues son el mismo. Lo del segmento I vale lo mismo del segmento H, el G del segmento K o J del segmento F. Todo depende de cómo lo quieras plantear. Inclusive lo podrías plantear en esta dirección. No sé si estás viendo mi cursor. Entonces, todo depende de dónde quieras ponerlo, desde que cumplas la relación entre los lados, ¿sí? Porque todos son el mismo triángulo. ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, señor. Sí, gracias. Listo. Entonces, voy a dejar de compartir. Vamos a empezar con lo de seno y coseno. Y al final voy a tratar, es que estoy, digamos que desde el Teams, no desde la aplicación para el computador, sino desde la web. Entonces, de pronto puede ser por ahí y trato de solucionarlo al final, y si no, pues en el siguiente CIPAS trabajaríamos esa parte de poderlo hacer en el editor de ecuaciones. Eso ya es algo que hemos trabajado anteriormente, pero pues tratemos de ver si lo podemos cumplir desde ahí. Voy a empezar a compartir pantalla nuevamente desde el iPad para poder empezar a solucionar con Profe, seno y coseno. profe, Señor. un favor, qué pena. Usted nos puede compartir el link para lo de la calculadora y lo de GeoGebra para editarlo para graficarlo de los círculos. Por favor. Sí. Willington, ya te lo comparto. Yo lo había compartido en el CIPAS anterior. Si alguno de pronto de los del CIPAS anterior lo tiene ahí a la mano, porque ese día compartimos ese recurso para poder hacerlo tienes toda la razón. Que no se me va a olvidar y ya se los comparto. Listo. Bueno, Gracias. ahí ya lo puso John Frey, el de la calculadora. Ahí ya la tienes. Excelente, muchas gracias, John Freddy. Esa es, muy bien. Bueno, creo que ya estoy compartiendo desde el iPad, pero vamos a ir nuevamente a esto. Bueno, ya tratamos de mirarlo del recurso, es muy buen recurso y se los puse al final, no sé si de pronto lo tienen, si no, ya lo busco y lo vuelvo a compartir, William. ¿Listo? Para que desde ahí puedan ustedes demostrar el cambio de radianes a grados, que fue el tema del CIPAS anterior. Ahora, vamos a hablar de seno y de coseno, pilas, porque ley de seno y ley de coseno es diferente a hablar de seno y coseno. Recuerden que quienes estuvieron trabajando conmigo en el CIPAS anterior, incluso en la web, nosotros tenemos para ese mismo triángulo, voy a volver a pintar aquí el triangulito, para este mismo triángulo cuyos lados van a ser, no sé, C, A, B, voy a tener aquí un ángulo A, un ángulo B y un ángulo de 90 grados. Lo primero que va a pasar, ¿qué es? Espérame, voy a revisar si Lida está compartiendo
El de la clase anterior. No, Lida, del que estamos hablando es uno que ya venía como programadito para cambiarle el radio, con el que expliqué el CIPAS anterior. Pero bueno, ya lo busco y lo comparto. Entonces, tranquila, no te preocupes. Aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. El lado A es un cateto que con respecto, perdón, el lado A, es decir, A minúscula, siempre será un cateto opuesto, que es un cateto opuesto al ángulo A. Listo. El lado B siempre será un cateto opuesto al ángulo B, el que se encuentra en la posición B. Ahora, esto puede cambiar. Es decir, si yo me voy a ubicar, ojo con esto porque esto es algo que ustedes tienen que tener súper claro, yo en algún momento lo había explicado, pero vamos a volverlo a repasar aquí. Si yo me voy a ubicar aquí, en el ángulo A mayúscula, pilas, este va a ser mi cateto opuesto. Recuerden que solamente tenemos dos tipos de catetos. Ese va a ser el cateto opuesto. Y el que lo está ayudando a formar, este que está aquí, va a ser el cateto adyacente. La hipotenusa no va a tener discusión nunca, porque recuerden que es el lado más largo. Por lo tanto, nunca va a entrar en la discusión de ser opuesto o adyacente. Ella ya tiene un lugar, sin importar el ángulo en el que ustedes se ubiquen, y la hipotenusa, pues, súper clara. Quiere decir que el opuesto, si yo me ubico en el ángulo A, recuerden que el opuesto es el lado A y el adyacente es el B. Pero si por el contrario yo me ubico en el ángulo B, para el ángulo B, el opuesto es B y el adyacente es A. ¿Por qué les digo esto? Recuerden que nosotros tenemos que la función seno de un ángulo cualquiera, digamos que no vamos a poner teta, pero vamos a poner A, siempre va a ser igual al cateto que es opuesto sobre el cateto, perdón, sobre la hipotenusa. Sobre la hipotenusa. Y para el caso de coseno, vamos a tener que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, de ahí que nosotros podamos ubicarnos muy bien. En este caso, si seguimos con lo de seno de A, entonces seno de A es igual al opuesto. El opuesto de A, como les dije, es el que se encuentra al otro lado. En este caso, A minúscula. Sobre la hipotenusa que es C. Y coseno de A, pues será el adyacente sobre la hipotenusa que es C. ¿Qué pasa? Aquí podemos hacer algo, voy a terminar, bueno, voy a poner aquí esto un poquito, lo voy a borrar un momento, para poner lo que vendría siendo seno de B. Seno de B, pues seguimos aplicando lo mismo, seno siempre será opuesto sobre hipotenusa, entonces será B sobre C, y el coseno de B será A, que es el adyacente, sobre C. Moraleja o conclusión importante para esta imagen que tenemos en el momento. ¿Quién nos la da, por favor? Algo llamativo de este momento del CIPAS en eso que les estoy mostrando. ¿Qué puede ser? ¿Qué tal, Daniela? Hola, Daniela.
Buenas noches. Hola, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias. Bueno, ¿sí me has entendido o estamos así como perdidísimos? Pues sí he entendido, pero ahí retomando como conocimientos de décimo. Yo te digo, Sí. No, créeme que tus compañeros, la mayoría están en lo mismo. Bueno, Daniela, ¿no ves algo como curioso en esas fórmulas que acabo de escribir? ¿El único que ve cosas curiosas soy yo? ¿O ustedes solo ven mamarraches ahí hechos en un iPad? ¿O hay algo ahí que llame la atención? Pues lo básico que uno ve ahí es que la hipotenusa siempre está abajo. Entonces, la C siempre es el factor que está en la parte de abajo del seno o coseno. Bueno, creo que con eso no te dejaste corchar. Es una buena apreciación. Yo estaba pensando en otra, pero esa estuvo muy bien. No, bien. Mira esto. El coseno de A parece que tiene algo que ver con el seno de B. Tanto el coseno de A como el seno de B son exactamente iguales. ¿Cómo se calculan? Poniendo B sobre C. Y si ustedes de pronto van aquí, no sé qué otro color utilizar, este está muy feo. Bueno, no importa. Seno de A con coseno de B también son iguales. Aterrizado a la realidad. Eso que les acabo de poner, por favor apúntenlo, es muy importante. Aterrizado a la realidad, imaginémonos un triangulito en el que este de aquí vale 50, este 90, entonces este vale obligatoriamente 40. Recuerden que la suma de los tres tiene que darle 180. A partir de lo que nosotros acabamos de escribir allá arriba, miren que A vale 50 y miren que B vale 40. Entonces, vamos a mirar si seno de A es igual a coseno de B. Es decir, si usted hace seno de 50, eso tendría que ser igual al coseno de 40. ¿Sí o no? Por favor, lo hacen en la supercalculadora que les compartí o en la que tengan a la mano. Y me dicen cuánto es seno de 50 primero. ¿Cuánto les dio seno de 50? Pues no sé. No sé si lo estoy haciendo bien en la calculadora, pero me dio 0.71. Si te da 0.71, probablemente... lo están haciendo con la calculadora que compartió John Freddy, ¿correcto? No, yo estoy utilizando una calculadora científica. Ok. A mí me dio menos 0,26. No, está más lejos todavía, John. Recuerden que la idea es que esa calculadora esté en degradianes y no en radianes, para este caso. Cuando vamos a hacer la gráfica en radianes, para esto de solucionar triángulos hay que tenerla en degradianes. Tiene que aparecerle por allá en la calculadora, por ejemplo, si tiene una calculadora científica, una Casio o alguna cosa así, tiene que salirle de degradianes. Si le sale de radianes, hay que buscar la manera de poderlo cambiar. 0.76 me da a mí. Eso tiene que dar 0.76. Entonces, si le está dando otro valor es porque la calculadora está configurada en radianes, no porque esté mal o dañada, no la vaya a botar, solo hay que pasarla de radianes a degradianes. Y si ustedes hacen coseno de 40, probablemente también encuentren el 0,76. Quiere decir que ese 0,76, que además, si usted todavía no sabe qué significa ese 0,76, lo invito a que por favor observe el CIPAS anterior, en donde relacionamos estos valores de 0,76 con la solución de un círculo goniométrico y a partir de ahí tuvimos como una imagen.
imagino que lo recuerdan quienes estuvieron en el anterior. Pienso yo que el anterior CIPAS también es muy importante para lo que estamos desarrollando. De hecho, hoy les volví a compartir la grabación, creo, en el foro y en los foros y en el grupo de Skype. Bueno, 0.76. Entonces, sacarle a seno de A es lo mismo que sacar coseno de B. Pilas con ese dato. Ahora, ¿cuándo solucionamos esto? ¿Cuándo se puede solucionar? Usted puede solucionar esto teniendo un ángulo cualquiera y un lado. O teniendo dos lados. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Siempre en un planteamiento como este, de, por ejemplo, no sé, seno de A igual a A sobre C, yo necesito conocer dos de esas tres cosas para poder despejar una tercera. Es decir, o conozco el ángulo y A, por ejemplo, para poder despejar C, o puedo tener A y C y desconocer el ángulo, ¿sí? De esas tres cosas, el ángulo y los dos lados que están ahí relacionándose, bien sea la hipotenusa con un cateto opuesto, la hipotenusa con un adyacente, de esas tres siempre necesito tener dos para que tenga la oportunidad de despejar una tercera. Vamos a poner varios ejemplos. Voy a construir un triángulo. Uy, con un pulso terrible. Voy a construir un triángulo en donde, por ejemplo, voy a poner aquí mi ángulo de 40 grados. Y les voy a dar el valor de la hipotenusa que va a ser de 8. Bueno, el 8 es muy difícil de hacer así. El 9. Va a valer 9 la hipotenusa. Quiero que me digan cuánto valen los otros dos lados y los ángulos que hagan falta. ¿Listo? Por favor, lo escriben en el chat. Voy a llamar a este A. Uy. Y a este B. Quiero saber cuánto vale A, cuánto vale B y el ángulo faltante. Ese de aquí que vendría siendo B mayúscula. Pues, profe, el ángulo de arriba valdría 50, ¿no? Listo. Y el otro valdría 90 porque es un ángulo recto. Bien, 50. Ya nos ayudaste con un pedazo. Ahora, ¿cuánto vale el lado A y el lado B? A poner a trabajar esas calculadoras y ese simulador que les compartió John Frey. Pero ese simulador cuando lo abren, de una les sale en radianes. Hay que cambiarlo. De pronto ya les muestro cómo. ¿Ese es un 9 o una A? El rojo es un 9. Bueno. Mano, es que, mire, este lapicito falleció. Me tengo que comprarme uno. Entonces me toca con el dedo. Entonces imaginará lo terrible que es eso. O lo puedo hacer desde el celular, pero se ve como más pequeño. Y me gusta más la aplicación del iPad. Entonces, no sé. Gómelo. No, no, es herramientas de trabajo. El cincel del profesor. Miren cómo ha cambiado la tecnología. Tengo un cincel de estos. Pero por las fuertes lluvias se me mojó y se dañó. Gómelo. No. Además, un iPad todo viejito. Herramientas de trabajo. Bueno. ¿Cómo van con esas soluciones? Me van contando, propongan. Mira, profe, a mí me dio tanto. Yo estoy pensando en hacerlo de tal manera, de la otra, bueno, en fin. Mientras tanto, yo voy buscando a ver a quién corchamos. Carmen. María Fernanda, hola. Estoy seguro que entró María Fernanda. O me lo soñé.
Ujú, ujú. No, ahí está María Fernanda. ¿Cómo estás, María Fernanda? Shirley, ¿por qué estás tan callada hoy? ¿Estás tímida? Buenas noches, profe. No, es que voy en el transporte. Bueno, puedes chicanear ahí en el transporte, hablando de seno, coseno, otras cosas. Jair, ¿me escuchas? Hola, profe. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¿Por qué tan perdido, Jair? Cuénteme por qué. Uy, no, man, aquí estoy, comiendo porque acabé de llegar y estaba con muchos trabajos, o sea, estoy tan saturado de trabajo que estoy tan, pero de verdad que nunca me había visto así y estoy un poco como tenso por el tema de que estoy tan colgado con mis responsabilidades académicas que no sé qué hacer, la verdad. Primero, comer, porque no puedes dejar de comer absolutamente por nada en el mundo. Segundo, Sí, a mí me dijeron una vez algo mientras, vamos a echar 2 minutos de chisme mientras todos van trabajando, a mí me dijeron alguna vez algo muy importante que me cambió la vida, no mentiras, pero sí es algo importante y es, uno tiene que preocuparse, pero inmediatamente después tiene que ocuparse. Es decir, si solamente se queda preocupándose, grave. Entonces, al final, inclusive, no, casi y yo, genial que preocuparse, no hay que estar como en... Yo lo entiendo, pero digamos que la idea, recuerden también, es tratar de buscar soluciones a sus problemas. Si de pronto está colgado con mi curso, sí, pues, claro. ya sabe que puede escribirme, profe, necesito un espacio. Sí, claro, yo estoy ya, o sea, yo ya tengo los ejercicios del primero, estoy Ujú. organizándolos, o sea, porque ya los tengo resueltos y para hacer el video descargué la aplicación, ya tengo todo listo para, como decirle, estructurar la presentación del proyecto, ¿sí? Sí. Y no colgarme porque pues estoy colgado no solo con esa, sino con otra materia, ¿sí? Entonces, pero pues estoy en ese plan, uy, no, de verdad yo sí, lo que usted dice es muy cierto, o sea, pero a veces uno como que no sabe por dónde empezar, de lo mismo que se bloquea. Entonces, pues estoy como tratando de organizar las agendas con ese tema. Uy, no, pero de verdad estoy preocupado. No, hay que hacerle, hay que seguirle haciendo juicioso. De todas maneras, pues cualquier cosa me va contando, Jair, pero no, Sí, profe, yo no, mañana no lo voy nos a llamar. abandones, no nos abandones, no nos abandones. Carmen, buenas No, no, no. noches. Carmen nos saludó y ninguno la saludó. Son unos groseros, Profe, son. Sofía, Señora, Sofía, profe, buenas noches. buenas noches. Ay, qué pena, acabo de llegar y me hallo a la reunión. Pues Tranquilo. gracias por la frase. Preocuparse, pero ocuparse, vale la pena. Sí, 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 sí. Pues generalmente uno anda en las mismas porque son muchas materias al tiempo y colapsa uno cuando se cierran los tiempos en la misma fecha. Eso es una locura. Pero, ¿sabe qué me pasó, profe? Qué pena el comentario. Lo que pasa es que yo le envié el video y su merced me dijo que no, en la primera calificación le envió un mensajito, pero no sé si le ha llegado. Sí, y ya le respondí, Carmen, Sí me tranquila. respondió, ay, qué pena. Sí, tranquila, no hay ningún problema. Lo que pasa es que, por lo general, no sé, esto de la tecnología tiene sus cosas. Por ejemplo, sé que Teams hoy tiene como una actualización, o por lo menos para Mac, y entonces no me dejan compartir el Word hasta que no la haga. Cuando uno hace una actualización en el computador, en este computador se demora un montón otra vez como reiniciando. Entonces hay cosas con la tecnología que uno entiende. Y no solamente le pasa a usted, Carmen, yo tengo otros estudiantes a los que les escribí como, toma tu cero porque no pude abrir el video. No, mentiras, pero sí les dije como, el link no sirve, y pues ese link no sirve, es con el ánimo de que hagan lo que tú estás haciendo. Así que no te preocupes, ya recibí el video. Lo que sí no he hecho es verlo, pero ya lo vi ahí listo para poder analizar tu ejercicio y asignarte un valor en la nota. Entonces no te preocupes por Ok, eso. profe, muchas gracias. No, con mucho gusto. Bueno, vamos a continuar entonces porque Jair ya está cenando y el resto, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ya vi algunos valores en el chat.
es muy fácil. En realidad aquí, ojo con esto, quiero que se concentren en el paso a paso. Para mí lo más importante hoy es que se lleven esto. Entonces yo me concentro en observar que tengo el valor del ángulo, que es opuesto a A minúscula, es decir, tengo en este caso en lo que estábamos trabajando, tengo el valor de A mayúscula, ¿cierto? Del ángulo A mayúscula. Pero pues también tengo B que vale 50. Como tengo todos los ángulos, realmente puedo hacerlo como quiera. Puedo utilizar 40 o puedo utilizar 50. Digamos que voy a utilizar 40. Recuerden que lo que tengo que encontrar es el valor de A y tengo que encontrar el valor de B. Entonces, lo primero que yo pienso, ojo con esto, lo primero que yo pienso es qué relación tiene, por ejemplo, si voy a encontrar el valor de A, ¿qué relación tiene A con el ángulo que yo escogí? Entonces, me doy cuenta que A es el opuesto del ángulo que yo escogí. Esa palabra opuesto, de inmediato los tiene que llevar a la función seno o a la razón seno. Recuerden que el seno es el opuesto sobre la hipotenusa. Y eso no va a cambiar nunca. Entonces, seno de 40 es igual al opuesto, que es A, sobre la hipotenusa, que en este caso vale 9. Fácil, ¿no? Y si ustedes notan esa expresión, de las tres cosas que puedo tener ahí, ya conozco dos. Solamente desconozco lo que me están preguntando, que es A. El 9 que está dividiendo, lo paso a multiplicar, y entonces me queda que 9 multiplicado por el seno de 40 les va a dar el valor de A. Recuerden que la A es esta. No me van a hacer bullying por la A hecha con el dedo que le parece el 9. Bueno, ¿cuánto da 9 por seno de 40? Entonces tengo aquí mi calculadora. 9 por seno de 40 y eso da 5.78. Quiere decir que 5,78 es el valor de A. Diana, ¿estás con nosotros? Sí, señor, estoy con ustedes, con todos los compañeros, con el profesor. Listo, Diana. Ya tenemos el valor de A. ¿Sí lo entendiste? ¿Bien? Sí, señor. Perfecto. Yo ya lo Ahora... había hecho, profe, pero usted no me dijo que muy bien. Uy, qué pena. Muy Ah, bien, bueno. Diana. Nunca es tarde. Muy bien, Diana. Ahora, para que te ganes las flores, dime cómo hacemos para encontrar B. Hay varias maneras en las que en este punto podemos encontrar B. Dame una. Pues yo la hice con el coseno, o sea, hice el coseno del ángulo De A, 40. el coseno de A sobre B igual Bueno, a B sobre hipotenusa. muy Y bien. me dio 5.64. Entonces, mire lo que está diciendo Diana. 6.84 me dio. Entonces, ahora, después de haber hecho todo ese cuento de relacionar 40 con el opuesto, pues usted se da cuenta que el otro que le falta por encontrar es el adyacente de 40. ¿Listo? Usted puede hacer coseno de 40. Recuerde que coseno es el adyacente, entonces le va a quedar algo así como adyacente. Adyacente de 40, que es B, sobre la hipotenusa, que es 9. Por lo tanto, si yo multiplico 9 por el coseno de 40, voy a encontrar B. ¿Y eso cuánto es, Diana? Yo lo hice sin todos los decimales y me dio 6.84, pero veo pues que a mis compañeros les dio 6.89. Ahí como por los ultimitos números nos dio diferencia porque yo solo lo hice con 2 decimales. 6.89. Listo. 6.89 es el valor de B. ¿A quién se le ocurre otra forma? Bueno, aquí ya tenemos una, pero ¿cuál pudo haber sido otra forma de encontrar el valor de B? Por el ángulo de 50. ¿Pitágoras? Sí, Pitágoras también. ¿Quién dijo Pitágoras? John. ¿También está comiendo John ya? Porque le cambió la voz. No,
No, profe, me tiene aguantando hambre. Ah, bueno, pobrecito este man. Pero sí, mire, pues aguanta hambre y todo, pero ese cerebro al 100. Muy bien. Y Por Diana eso es que también por tenía eso razón. me cambió la voz. Sí, sobre todo era porque tenía ya un pedazo de pollo y tocó soltarlo para dar la respuesta. Miren, el problema es este. Usted aquí puede hacer lo que quiera, siempre y cuando no se salga de las reglas. Miren que lo que decía Diana también es cierto. Usted puede coger seno de 50 y hacer el opuesto, que es b, sobre la hipotenusa. Entonces le queda algo así como, escribirlo por acá, como seno de 50 igual a b sobre la hipotenusa, que es 9. Y si pasa el 9 a multiplicar el seno de 50, seguro que b también le da 6,89. Y lo otro que puede hacer es lo que dice John. Si usted ya tiene el lado A, es decir, usted puede borrar este de aquí y poner ahí el valor que tiene A, que es 5,78. Ese valor de 5,78 con el de 9 ya se parece a los que teníamos aquí al comienzo, a los de Pitágoras. ¿Sí lo ven? Entonces, pues usted ya decide si lo quiere hacer por Pitágoras o si lo quiere hacer utilizando una de las razones trigonométricas. Solamente estamos usando seno y coseno, pero no se nos puede olvidar que tenemos una por ahí pendiente que, ¿cómo se llama? Tangente. Tangente. A ver, si son tan pilos, ¿de dónde sale tangente? Yo les expliqué en el CIPAS anterior. Les dije, no les explico, les dije. ¿De dónde sale la razón tangente? ¿Realmente qué es tangente? No se acuerdan. Bueno, pilas. Tangente es la división o el cociente entre seno y coseno. Es decir, si usted, por ejemplo, se va a hablar del ángulo de 50, seno de 50 dividido coseno de 50, es lo mismo que decir tangente de 50. Se puede comprobar en su calculadora. Seno de 50 dividido coseno de 50. A ver, el sistema es lo que nos dice cierto. Y saca tangente de 50 y es el mismo valor. ¿Listo? Esta razón tangente tiene una particularidad, y es que si en un problema, ¿cuándo usted va a aplicar tangente? Pilas con esto. Si en un problema, imagínense esta, les voy a dar el valor de este lado, y de pronto les voy a dar el valor de este otro. Y les digo cuánto vale este ángulo. Yo les digo, mire, este ángulo lo vamos a llamar B, por ejemplo. Y a este lado, que obviamente la hipotenusa la vamos a llamar C. Y a este otro ángulo lo voy a llamar A. Y les digo, por favor ayúdenme a encontrar el resto del triángulo, es decir, la hipotenusa y los otros dos lados. Ahí tenemos un problema. Y es que, como decía, ¿quién decía eso? Daniela, creo que era. Arriba, todas tienen que ver con la hipotenusa. Seno y coseno tienen que ver con la hipotenusa. Entonces, si no tengo el valor de la hipotenusa, como en este caso, pues voy a tener un problema. Entonces, pues saldrá John con su Pitágoras y dice, no, pues primero hago Pitágoras, encuentro el valor de C y ahí sí aplico seno y coseno. Esa puede ser una opción válida. Pero pues hacer Pitágoras y luego seno y coseno y tal. Entonces, tangente le ayuda a usted a solucionar esto de una manera un poco más práctica. Ya depende del ángulo que usted escoja. Por ejemplo, no se va a solucionar para A. Entonces, tangente de A, tangente es igual al opuesto sobre el adyacente. Eso es lo que usted tiene que copiar ahí si está un poco perdido. Tangente, opuesto sobre adyacente. Seno, opuesto sobre hipotenusa. Coseno, adyacente sobre hipotenusa. Esas tres cosas no se le pueden olvidar. Así al final del curso le digan, venga, ¿qué aprendió usted en ese curso? Usted dice, aprendí que seno es opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Eso no cambia. Además son 6. Y solamente queremos que se aprenda 3. Estas 3 son fundamentales. Bueno, entonces tangente. Recuerde que, voy a escribir por aquí, tangente, como es con el dedo, es más difícil. Tangente de un ángulo cualquiera como A es igual al opuesto
sobre el adyacente. Recuerde que ese opuesto y adyacente va cambiando. Entonces, si usted escoge B, el ángulo B, recuerde que el opuesto es 50 y el adyacente es 40. Pero si usted escoge el ángulo A, recuerde que el opuesto es 40 y el adyacente es 50. Entonces, tangente del ángulo A, que no sé cuál es, no tengo ni idea, puede ser 30, no puede ser 40, no tenemos ni idea. Tangente de 40 es igual al opuesto de A, perdón, tangente de A es igual al opuesto que es 40 sobre el adyacente que es 50. ¿Ustedes recuerdan los valores que podía tener seno y coseno? Estaban entre qué y qué. ¿Lo recuerdan? Eso lo hablamos en la clase anterior. ¿Qué valores puede tener la función seno y coseno? Alguien que me haga sentir orgulloso. Profe, ¿no era entre -1 y 1? Y bien. ¿Quién fue ese? ¿Fabián? Fabián, sí, señor. Listo, Fabián. Man calladito, Tim, pero cuando participas de una. Bien, Fabián. Muy bien. Recibe ancheta. Eso. Reclame su bono al finalizar el curso. Su bono de merqueo. Entonces, miren. El valor de seno y coseno sí está entre -1 y 1. Recuerden que eso fue lo que vimos del círculo goniométrico. Nuevamente, quien no haya visto ese CIPAS, por favor, saque 2 horitas de su tiempo y véalo, porque yo creo que ahí va a entender mucho de lo que estamos hablando hoy. El valor de tangente sí puede superar ese 1 o ese -1, porque como estábamos dividiendo seno entre coseno, ya la cosa no tiene el mismo sentido. Entonces, 40 dividido 50. Por ejemplo, en este caso, si usted divide 40 entre 50, le da 0.8. Entonces, tangente de A, del ángulo A, le da 0,8. Listo, usted dice, profe, ya encontré el valor del ángulo. Pilas, porque ahí también se equivocan todo el tiempo los estudiantes. Que no le pase lo mismo. Tangente de A igual a 0.8, no. Ahí todavía usted no ha encontrado el valor del ángulo. Usted ha encontrado el valor de tangente del ángulo, pero no del ángulo. Les decía yo que, eso también hablamos un poco en la clase anterior, que para sacar el valor del ángulo usted en la calculadora necesita sacar tangente a la -1 de 0.8. Eso es lo que usted tiene que aplicar allá en la calculadora. ¿Cómo saco tangente a la -1, profe? Pues miren, yo por ejemplo tengo esta calculadora y aquí en la parte superior yo tengo seno, coseno y tangente. Y en la parte superior de esos botones aparece seno a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1. En el simulador que les compartió John y que yo compartí la clase anterior, también aparece así, seno a la -1, coseno a la -1. ¿Cómo se saca ese seno a la -1, coseno a la -1, tangente a la -1? Con una tecla que en este caso puede ser second o puede ser shift. Usted le da second y ese botoncito del que dice seno, entonces le aparece seno a la -1. En este caso tenemos tangente a la -1 de 0.8. Tangente a la -1 de 0.8 me da a mí 38,65, si lo aproximamos, 38,66. Quiere decir que el ángulo A vale 38,66. Ese es el valor en grados que tiene el ángulo A. Si usted ya tiene el ángulo A, pues ya sabe que este de aquí vale 90 y volvemos a lo mismo, ya sabemos cuánto vale B. ¿Qué tal? Preguntas, por favor. Tutor, una pregunta y no sé si está de más, y me disculpa para la ignorancia. Nunca El ángulo está de más. ¿El ángulo A puede estar arriba y el B abajo? O sea, no importa el orden. ¿Pueden Mira, intercambiarse? Lida, ¿sí? Lida, mira, esa pregunta no está de más porque es una pregunta que todo el tiempo confunde a los chicos. Porque si ustedes notan los triángulos que yo estaba haciendo arriba, yo pienso que hemos cambiado de posición de A y de B. Y lo hemos cambiado varias veces. De hecho, miren cómo empecé, poniendo B abajo y A arriba. Y este que está aquí está al revés, ¿sí? En realidad, tú asignas el valor al símbolo que quieras. Yo puedo decir que ese 40 es A minúscula porque el ángulo que es opuesto es A mayúscula. Listo. Yo puedo decir que B es 50 porque el otro ángulo es B, como puede ser al revés. En realidad lo que uno tiene que tenerlo en la cabeza para poderlo solucionar es que cuando yo aplique seno,
de un ángulo, como quiera que sea, seno es opuesto sobre hipotenusa. Plantear eso en la ecuación, ponerlo ahí, seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa. Eso es, ¿sí? No importa si se llama A, si se llama B. A veces ni siquiera le ponen nombres así, le ponen letras del alfabeto griego. ¿Por qué? Porque pues esto se trabaja hace muchísimo tiempo. Entonces, pues en esa época trabajaban con el alfabeto griego y así se quedó. Entonces, alfa, beta, gamma, epsilon, sí, bueno, ustedes se saben todo el alfabeto griego, me imagino. Ahí están, cualquier letra de esas, la ponen ahí, inclusive las que más utilizan son alfa, beta y gamma, ¿no? Para poderlo solucionar. Pero si tú pones las letras como quieras, lo importante es que sepas que seno del ángulo que escoges es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y que así lo plantees. Vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Sí, Lidia? Profe. Sí, señor, muchísimas gracias por la aclaración. Profe. Dime. Profe, a ver, una pregunta. Igual, el ángulo que su merced haya es el 38, A igual a 38,66, B simplemente sería la resta de 90, ¿cierto? Claro, entonces, como ese 38.66 más el 90, más algo que no conoces, te tiene que dar 180, ¿cierto? Partiendo de esa premisa, uno dice, listo, voy a sumarle el de 90. 90 y 38.66 es 128.66, ¿cierto? Sí. Quiere decir que el que está arriba, el que yo llame B, es lo que le hace falta a ese 128.66 para hacer 180. Entonces tendrás que coger 180 y restarle 128.66. 51. Ah, da lo mismo. Listo, 51.34. 34. Sí, señor, gracias. Listo. Bueno, yo no he mirado el chat, pues no sé qué me están preguntando. Se me fue el audio, dice Yair. Eso le pasa por estar comiendo pollo. Bueno, listo. Voy a poner dos ejercicios, ustedes me los van a solucionar y hasta ahí dejaríamos el CIPAS en esta ocasión. En el siguiente vamos a ver lo de, o si alguno necesita de pronto ayuda con el editor de ecuaciones, aunque pues como lo trabajamos en la primera tarea, pues la verdad no creo que tengan inconveniente en plantear esto. Si alguno tiene, pues no duden en escribirme por Skype, que yo saco el espacio, le mando una notica de voz, alguna cosa. ¿Vale? Entonces, voy a plantear dos problemas, pilas pues. Y ustedes van a hacerlos muy juiciosos para poder terminar. Voy a poner este triángulo y les voy a decir que este ángulo de aquí vale 60. Obviamente dibujo en esta escala porque además con el dedo es muy difícil. Y voy a poner aquí que la hipotenusa vale 15. Quiero encontrar el resto. Y el otro que voy a poner es el siguiente. Uy. Voy a poner acá que esto vale 7 y que esto vale 12. Y quiero encontrar el resto. Así que vamos a ponerles nombres a esos ángulos para que los puedan poner en el chat. Entonces, a este de aquí llamémoslo A. A este de aquí pongámosle otro nombre para diferenciarlo. Pongámosle M. Y a este N. Listo. A este lado de aquí vamos a llamarlo B minúscula y a este A minúscula. A este N. O sea que esta N era mayúscula. Tutor, me desconcentré un momentico. ¿La hipotenusa ahí es 12? Sí, señora, 12. Bueno, y ponemos las respuestas rápidamente en el chat. Le damos solución a esto y ya.
Ustedes estuvieron en el CIPAS, ¿ustedes ya estuvieron en el CIPAS en donde se mostraba cómo se construían esos ángulos con GeoGebra? Sí. ¿O no? Sí, señor. No, yo no estuve. Me parece el colmo, yo. Y señor Carmen, también me parece el colmo. Bueno, si quieren, al final me quedo con ustedes un poquito para mostrarles cómo es la construcción de los triángulos, ¿vale? Pero pues no es nada del otro mundo, también no es difícil. En esa web lo que yo hice fue, eso fue en una web, en la web lo que yo hice fue esa, y en el B-Learning además. ¿Ustedes están metidos en este B-Learning? Me imagino que sí, pues son muy juiciosos. En el B-Learning anterior, que nos demoramos como 3 horas, ahí mostré paso a paso cómo fijar esos triángulos en GeoGebra. Además resolvimos unos inclusive más complejos. Entonces también hay que ver el B-Learning. Por favor, concéntrese en esa grabación del B-Learning 2. Bueno, si no le tocó conmigo, no importa. Con mi profe que le haya tocado, pero también es necesario verlo. Bueno, 2 minutos para terminar eso. Profe, buenas noches. Mientras hacemos el ejercicio, tenía una duda de ejercicio anterior. Yo, teniendo en cuenta que tengo un ángulo que es 90, ¿cierto? Que me lo marca porque los triángulos, ¿cierto? Sí, señor. El triángulo me marca que por default vengo con ese 90. ¿Yo no hubiera podido coger a la hipotenusa como el opuesto para desarrollarlo? También funciona. Que tú digas el opuesto es la hipotenusa opuesto sobre, pero ahí ¿cuál sería cuál sería tu adyacente, por ejemplo? Sería el 50. Pero mira que el 50 es tan adyacente del de 90 como el de 40, por eso es que no hacemos eso. ¿Sí me entiendes? Ok, correcto, sí, correcto. Tiene toda la razón, profe. Luego lo que hacemos, Fabián, que tampoco está tan lejos de esto, es cuando, no sé si viste en la web o de pronto en el B-Learning, hacíamos ley de seno y ley de coseno. Ahí uno dice, venga, pero ley de coseno y ley de seno funcionan estos, ahí sí funciona con el de 90 y toda la cosa, funciona. Pero aquí es un poquito difícil, por eso que te digo de poder escoger el cateto opuesto y el adyacente. Entonces tratamos del de 90 solamente utilizarlo para generar lo que hicimos ahorita con Carmen de la suma de todos los ángulos de 180. Bueno, alguien más me estaba diciendo algo. ¿Y qué pasó con las respuestas? Todos están como Yair, ahora cenando y sin hacer las respuestas, no puede ser esto. Bueno. ¿Los espero o empiezo? Yo estoy resolviendo todavía el primero, tutor. Listo. Te esperamos, Lía. Unos minutos, no nos podemos mucho porque John tiene que irse a cenar, está aguantando hambre. Uy, sí, profe. Sobre todo ya habrá comido, hasta el postre ya se lo comió y viene a decir que no se quiere desconcentrar. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor, lo escuchamos, Jair. Bueno, Carmen pone que A vale 7.5. Eso quiere decir que probablemente esté bien. No mentiras, está bien. Profe, a mí me dio B 7.5 y A 7.5.
A ver, le voy a dar 20 puntos de... No, mentiras, pero sí... Está en una pequeña confusión, tutor, porque su merced nos cambió A con B, a diferencia de los otros triángulos. Yo me confundí, yo también había dicho no, pero esa era la A y resulta que era la B. No sé si estoy en el correcto. No pasa nada, no pasa nada. Acuérdate, Lidia, que uno escoge realmente lo que quiera. ¿Vas a trabajar con el ángulo de 60 o con el ángulo A? Por ejemplo, Lidia, vamos a solucionar esto. Y me vas a ir ayudando. ¿Vas a trabajar con el ángulo de 60 o con el ángulo de A? Yo lo hice con el ángulo de 60, tutor. Listo. ¿Qué razón trigonométrica escogiste? Lo escogí, pues no sé si lo estoy diciendo bien, pero yo hice con el seno de 60 es igual a B sobre 15, sobre la hipotenusa. Listo, ahí ya va súper. Entonces, tú dices, voy a ubicarme en el ángulo de 60 y le voy a aplicar la razón seno. Seno es el opuesto, en este caso el opuesto de 60 es B, ahí vas bien, y la hipotenusa es 15. Quiere decir que B va a ser igual a seno de 30 por 15. Ahí. ¿De 30? De 60, perdón. De 60. Lo siento. Por seno de 60. ¿Listo? Sí, señor. Y allá me dio que la B es 12.99. Así te dio que B es 12.99. Sí, señor. 15 por seno de 60 me dio 12.99. Perfecto, bien. Y ahí pues ya tienes varias opciones. Pitágoras, dijo John, o ya utilizar, ¿qué hiciste? ¿Coseno de 60? Yo hice coseno de 60, sí, señor, que ahí era A sobre 15. Muy bien. A sobre 15, entonces, recuerden que esta flechita en matemáticas es entonces. Entonces, A es igual a 15 por coseno de 60. ¿Saben qué Sí. les recomiendo? Que no pongan coseno de 60 por 15, como lo hice hace un rato, porque ahí pareciera que le está sacando coseno a la multiplicación de 30 por 15, ¿no? Y entonces es 15 por coseno. Bueno, ¿cuánto da eso? A mí me dio 7.5. Muy bien. Y eso es porque coseno de 60, perdón, es 0,5, que es lo mismo que seno de 30. Coseno de 60 y seno de 30 valen 0,5. Y eso lo vimos en el espacio del CIPAS anterior. 7.5. En el chat estoy viendo que a Daniela le quedó bien, que Carmen también puso que era 7.5 y que los otros se fueron a cenar. No mentiras, que me imagino que lo están desarrollando también. Quisiera que alguien diferente, no sé, alguien que no ha hablado, de pronto me colabore con el último triángulo, con el segundo triángulo. ¿A quién ponchamos? Dania, ¿estás aquí entre nosotros? Es que yo la había visto, pero no sé si se marchó. Profe, no se le olvide lo de GeoGebra. Ah, sí, no se me puede olvidar. Fresco que no se me olvida. Y si se me olvida, me intensea un poquito ahí por Skype. El segundo, la N da 13.9, ¿no? La M da 13.9. La N minúscula, 13.9. ¿La N minúscula o la M minúscula? La N, el cateto de abajo. Pero no puede dar 13 porque entonces ya la embarramos. A mí me dio 9.75. Mira que sin hacerlo, yo digo, sí, tiene que dar menos de 12, porque si da 13 quiere decir que el cateto abajo es más grande que la hipotenusa, y por más de que está haciendo los dibujos con el dedo, pues estaría mal planteado. ¿Sí? Voy a borrar eso que acabamos de resolver ahí, pues para poder hacer el otro. Listo, voy a borrarlo, no sé, quieran tomar un pantallazo, apuntes, todas esas cosas. Y entonces vamos a solucionarlo con la ayuda de quién, de Carmen. Carmen, ¿tú habías asistido a los CIPAS? No, profe, es que yo trabajo mucho y llego muy tarde. Me parece el colmo, Carmen. Por eso te vamos a dar la oportunidad de que nos ayudes con esta solución. A ver, ¿cómo se soluciona esto?
Sí, entonces mejor no vuelvo. Bueno, mira. Voy a poner otro que me ayude, Lida. No, profe, no estaba era organizando ideas. Ya le digo. Sí, Carmen, sí, salir de la reunión. Bueno, Miguel se salvó porque le va a punchar ahí también. ¿Listo, Carmen? Profe, pues yo hacia la estaba, luz. pues no sé. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces el opuesto a M es 7 y el adyacente es 12, me da tangente de 0,58 y el dato que me dio fue, y no, sé que está mal, tangente de 0,58 o es tangente a la -1, profe. Ahí Tangente a la -1, claro. Ay, entonces espere que sí, profe, espere que sí me va a dar bien, creo. Okay. Permítame, pero ya se me olvidó cómo era. Tangente a la -1 de 0,58. Sí, tangente a la 30. -1 de 0,58 y 30.1. entonces 30 punto 30.11. 30.11. Con ese dato que acaba de encontrar Carmen, pues, mira, ya inclusive te están diciendo que el otro cateto vale 9.74. Daniela, muy bien, muy pila estás hoy. Y el otro ángulo sería 59.8, ¿sí? Y ya con eso ya cuadraste todo para hacer seno, coseno, es que para ahí ya lo puedes hacer como súper. Sí. Bueno, voy a dejar la grabación del CIPAS hasta ahí. Voy a quedarme con las personas, o no sé, que dicen, grabamos lo de GeoGebra con los triángulos, ¿o no? Pues sí, sería muy bueno, profe. Listo. Sería enorme. Bueno, los que ya quieran retirarse, recuerden que lo único que yo necesito para el control de asistencia es que pongan Daniela Cardona, José Acevedo y Gómez, no sé dónde es Daniela, pero ponen el centro del que son y ya, Daniela Cardona, José Acevedo y Gómez y nada más. Ya con eso se pueden retirar, pueden ir a cenar, como John, hasta que se muere de hambre, hace como 2 horas. Y listo. Quien se quiera quedar, vamos a hacer un trabajito ahí con los triángulos de 10 minutos y ya. Y sí, voy a tratar de dejarlo aquí al final de este CIPAS. Entonces, voy a dejar de compartir con el iPad. Para empezar desde el computador. Bueno, esto está como todo grave para compartir. Ahora sí necesitamos este, que ya no es el clásico, sino ahora sí necesitamos, no mentira, sí necesitamos ese clásico. ¿Están viendo el clásico o el otro? Yo estoy viendo calculadora gráfica. No, entonces no. Calculadora gráfica dice. Es que con ese es con el que no. Con ese estuvimos trabajando en la sesión anterior. Bueno, a ver. Creo que esto necesita una buena actualización. Clásico. Ahí. Entonces va a borrar todo. De hecho, pues vamos a, mejor lo ponemos así. Y ahí ya nos tiene que poner todo de ceros. Bueno, entonces, vamos a solucionar uno de esos triángulos que teníamos ahí. Ustedes lo tienen ahí en sus apuntes. Vamos a poner ese que tenía de hipotenusa 15 y de ángulo 60 y que el otro valía... 30. El de abajo valía, ¿cuánto era? ¿30? 30 y 90. ¿Sí? 30 y 90. Listo. Imaginemos que vamos a solucionar esto. Hay muchísimas formas en las que usted puede solucionar esto. Una de esas puede ser ubicando esa hipotenusa sobre el eje X o inclusive ubicándola sobre el eje Y. O digamos que tratando de buscar un ángulo y haciendo la proyección. En el espacio anterior, digamos que lo hicimos, voy a hacerlo de varias maneras. A ver. Entonces,
Primero voy a hacerlo poniendo la hipotenusa sobre uno de los ejes. Entonces yo digamos que pongo, lo primero que voy a poner es 15, es igual a 15, coma 0, ay, no, así no es, así, 15, coma 0, y ahí ya tengo un punto 15. Recuerden que esto que estoy tratando de poner aquí es la hipotenusa. ¿Listo? Para empezar a guiarnos. El otro punto lo voy a poner aquí en 0, 0. ¿Listo? Y el segmento, por lo tanto, este segmento que va desde aquí hasta aquí, vale 15. Esa es la hipotenusa. Si eso que está ahí es la hipotenusa, recuerden que por un costado tenemos el lado B, ¿cierto? Y por el otro tenemos el lado A. Es decir, nosotros podemos poner aquí B y poner aquí A. El ángulo, ese ángulo del que nosotros estamos hablando, ese de aquí es el que vale 60. Si lo alcanzan a reconocer en el dibujo, ¿tienen el dibujo todavía? Entonces tenemos aquí este ángulo que ahora va a valer 60. ¿Cómo hacemos nosotros para poder abrir ese ángulo de ahí? Pues hay varias cosas que les quiero mostrar que nosotros hicimos en el anterior. Yo podría, por ejemplo, ponerlo aquí y darle, dada su amplitud. Y yo puedo ponerlo aquí y decirle, mire, son 60 en el sentido de las manecillas del reloj o en el sentido contrario a las manecillas del reloj. En este caso yo podría decirle que en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí lo ven? Y ahí yo ya generé un ángulo de 60 grados. ¿Hasta ahí bien? Bueno, si este es un ángulo de 60 grados, pues ahora yo puedo inclusive con una semirrecta que una estos dos, pues le doy clic sobre los dos puntos y ahí ya me empieza. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en el dibujo que nosotros estamos teniendo aquí? Cuéntenme. ¿Tiene que ver con la línea? No. Señora. ¿Está negativo? Yo veo que ¿Está dándose la parte negativa? Sí, si lo hacemos de esa manera, bueno, ahí ya la cambié. Esto que nosotros tenemos aquí, ¿qué nos va a dar? Esto va a ser la hipotenusa del triángulo. Y lo que necesitamos que nos dé ahí no es la hipotenusa, sino es que... Creo que ahí va a dar es como un triángulo equilátero. No tanto, sino que el 15 que teníamos, pues tratando de hacer el ejercicio, el 15 que nosotros teníamos ahí, ahora nos va a quedar, que era la hipotenusa, ahora nos va a dar diferente. Porque este ángulo de aquí se supone que es 90, entonces este de aquí tendría que ser 30. ¿Sí me entienden? Profe, pero ¿y si lo ubicamos justo en el eje, en los ejes para que nos dé el ángulo de 90, así por lo... También podemos hacerlo. Mira. No Pues, nos cambiaría. yo pensaba que ubicar sobre el ángulo, el eje de Y, que ya tenemos digamos la altura y ahí ya como sabemos el ángulo de 60, ya podemos generar la hipotenusa. Y después crear la intersección y ahí También. nos da el valor de B. También, ¿cuánto valía en Y, digamos, lo que era A en el problema, cuánto era? 7.5. ¿7 punto cuánto? 5. 5 punto. No, 7.5. 7.5. Listo, entonces. Doctor, una pregunta, pero la idea de hacer el ejercicio en GeoGebra no es comprobar que los resultados que nosotros tengamos están bien. Sí, señora, a eso queremos llegar. Entonces, pues vamos a tratar de llegar a eso. Dios mediante. Si estamos colocando los datos que nosotros, pues a los datos que nosotros llegamos, pero si nos quedó mal, ¿cómo vamos a comprobar que nos quedó bien? No sé si me hago entender.
Sí, porque ya. profe, perdón, ¿puedo dar la respuesta? Porque Dale, deben coincidir con los datos que nos dieron. Si el lado A, que es 7.5, con los 60 grados que tenemos de dato, nos tiene que dar la hipotenusa de 15, ¿cómo se dice? De distancia, y al lado de abajo nos va a dar los 30 grados. Entonces ahí comprobaríamos que está correcta la ecuación. O de pronto no los 30 grados, sino los 12.9 del otro lado. Exacto, también nos daría cuando la hipotenusa haga la intersección en X, entonces en el segmento entre B y el ángulo nos tiene que dar los 12. Sí, digamos que lo que está diciendo... Sí, me quedó claro. Listo. Entonces, mira, para poder sacar el ángulo de 60 que tenemos aquí en el dibujo que estábamos resolviendo hace un rato, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder poner el ángulo de 60 aquí, necesitamos primero poner un punto que se llama punto en objeto. Eso lo expliqué yo en el e-learning. Cuando yo pongo ese punto lo puedo poner en cualquier lugar del segmento. Yo ya sé que el segmento desde A hasta B pues vale 7.5. Si ustedes quieren ponerlo, pues también no hay ningún problema. Pueden poner acá segmento y ahí entonces le va a asignar un valor, un símbolo F vale 7.5. Bueno, tengo el punto C, que lo coloco donde yo quiera en ese segmento. Para el ángulo, entonces voy a ángulo dada su amplitud, le doy clic en ese punto C que coloqué y luego en el punto A. Estos 60 los puedo medir en sentido horario o antihorario. Si yo lo voy a sacar desde el punto C, pues tendrá que ser en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Automáticamente GeoGebra me bota a mí un punto llamado C'. Si yo uno ese punto C' con A, lo que me quiere decir es que ahora tengo lo que podríamos empezar a proyectar como la hipotenusa. ¿Sí lo ven? Ahora sí se parece más al que hicimos en el problema, es que ahorita le cambié los datos. Y ponemos aquí además la intersección, ojo con esto, le doy intersección, le doy entre esa semirrecta que tengo ahí y el eje X, y entonces automáticamente GeoGebra me bota el punto en D. Y ya pues es muy fácil porque ya teniendo el punto B, A y D, yo puedo sacar un segmento para medir desde A hasta D. Entonces me dice, da 12,99. ¿Eso da? Sí. Sí, señor. Eso, y puedo sacar un segmento desde A hasta D, y entonces me dice, la hipotenusa vale 15. ¿Sí lo ven? Entonces, con esto que aparece a este lado de la pantalla es que usted comprueba en GeoGebra que lo que usted calculó está bien. Y podemos además calcular este ángulo, que ya es más fácil de calcular. Ya no es ángulo dada su amplitud, sino simplemente ángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Señalamos A, D, B. Da 30 grados, pero entonces aquí usted lo puede tomar así un poquito y moverlo y ya está. ¡Tarán! Eso fue lo que aprendimos a hacer en el e-learning. Además, pues ese día aprendimos a hacer unos triángulos oblicuángulos. Ahí está el primero. Vamos a hacer el segundo. ¿Listo? Y ya nos vamos a dormir, que está tarde. Bueno. ¿Este lo entendieron? ¿Tienen preguntas sobre este? Todo No, señor. claro, profesor. No, señor. Bueno, entonces, vamos a hacer el otro. Y el otro va a ser de la siguiente manera. Miren que el otro tiene un cateto que vale 7. Voy a ponerlo aquí de una vez. Entonces voy a decir, en Y quiero que mantenga, en X quiero que mantenga 0, pero en Y quiero que ponga 7. Y ahí ya nos puso el punto. Perfecto. Ahora, puedo poner un punto aquí en la intersección para empezar a poner los segmentos. Entonces digo, mire, desde A hasta B vale 7. Ahora, tengo un ángulo, tengo la hipotenusa que vale 12. ¿Cuánto vale cuánto nos dio el otro cateto, el de N? 9,74. 9,74. Entonces voy a poner ese punto aquí de una vez.
le voy a decir, mire, cuéntelo como hacia lo negativo, puede ser, menos 9.74, menos 9.74 y coma 0. Ahí está. Y ya está como muy fácil, porque lo único que voy a hacer aquí es poner como el segmento de este a este y de este a este, y entonces ya digo, listo, por favor, GeoGebra, dime cuánto vale. Ahí no lo puse al revés. No, ya la embarré. Borrar. Volví a verlo bien. De este a este y a este. Recuerden que el orden en el que le doy clic, si le pongo C a B, me va a salir bien. Si le pongo B a C, me sale el ángulo externo. Y pues hay que tener un poquito de atención a eso. Entonces nos da 54.3. Y recordemos que por allá Carmen nos ayudó a hacer el que faltaba aquí, ¿no? Ese que faltaba ahí, pues lo sacamos de esta manera. Volví a hacerlo para que me quedara por fuera. Ahí está. 35.7. Algo que puede de pronto cambiar un poco es este 9.74. Si yo le pongo un poco más de cifras decimales, pues obviamente los ángulos van a ser más aproximados, pero ese es el mismo mecanismo que hemos usado. ¿Listo? Profe, el valor de la hipotenusa bajó por el valor del cateto de 9.74 porque la hipotenusa quedó con 11,99. La hipotenusa dio 11.99. Ah, sí, probablemente por el que colocamos abajo de 9.74. Digamos que aquí no tiene ningún... Voy a dejar de grabar ya hasta ahí y empezamos a solucionar algunas dudas. Digamos que ahí no tiene ningún problema